Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestro circuito, de nuestras emisoras. Lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 7:12 de la mañana. Luego del anuncio, realizado la semana pasada sobre la licencia 44, ahora 44A, por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de la OFAC, y luego de haber escuchado a Asdrúbal Oliveros, a quien tuvimos al día siguiente en nuestro programa, y su interpretación desde el punto de vista económico, queremos conocer hoy la opinión de la segunda vicepresidenta de Fede Cámaras, quien además viene de ser la presidenta de Concecomercio. Me refiero a Tiziana Pólez. ¿Para qué? Para saber qué interpretan, cómo reciben comercios, industrias, empresas esta decisión y algunos otros aspectos económicos. Tiziana, bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Tiziana, ¿cómo ven desde Fede Cámaras primero esta decisión del gobierno de los Estados Unidos a través de la 44A, de esa licencia? Bueno, evidentemente con preocupación, porque desde Fede Cámaras siempre hemos señalado que las medidas como las sanciones, lejos de lograr los objetivos para los que son implementadas, pues más bien generan un perjuicio para la ciudadanía importante. Quizás la gente no todo el mundo ve las sanciones como una forma en la que los ciudadanos venezolanos, los venezolanos en general, terminamos pagando muchísimo más los productos de lo que valen. Y además, lo que es el flujo comercial internacional se desacelera considerablemente porque acompañado a las medidas sancionatorias vienen también lo que llamamos el sobrecumplimiento, el overcompliance, en el que muchas empresas se eximen de vendernos productos y servicios. Es allí como los bancos también extranjeros toman medidas contra los venezolanos que, por supuesto, terminan perjudicando a todos. Esta medida, de alguna manera, representa un retroceso que vemos con cierta preocupación, porque, insistimos, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido señalando, además de todos los problemas que nosotros enfrentamos desde el punto de vista económico, en lo interno en el país, pues una medida como esta nos complica muchísimo más lo que son las relaciones de comercio internacional y, por supuesto, de costos para los ciudadanos venezolanos. ¿Abogarían entonces por el levantamiento total, absoluto, completo de las sanciones? El de las empresas, estamos hablando, las otras nosotros no tenemos ninguna injerencia en eso, en las individuales nosotros no tenemos, digamos, posibilidad ni siquiera de decir cuáles son las repercusiones de eso o no. En cambio, en las económicas sí, las que tienen que ver con empresas. E insistimos, muchas personas de las que nos escuchan pueden pensar que las sanciones están dirigidas a determinadas empresas del Estado, etcétera, pero no es así. Las sanciones en realidad nos perjudican a todos, desde el momento que un buque, por ejemplo, para traer materia prima o productos terminados a Venezuela, muchas veces tienes que hacer hasta 2 y 3 escalas, justamente por el tema de las sanciones. No puede llegar de manera directa y cada escala es costo, cada escala encarece el precio del producto. El hecho de que a un venezolano que para preservar su patrimonio tiene una pequeña cuenta en dólares en Estados Unidos y de pronto sin aviso se la cierren, le digan que dónde le mandan el cheque y esa persona pues no tenga ni siquiera forma de abrir otra cuenta porque no ha podido salir del país a sacar la visa americana, estamos hablando de que se le está dañando a esa persona que tiene esa cuenta, que tiene... son muchas implicaciones. Desde el punto de vista comercial, industrial, tiene unas implicaciones importantes. Hay incluso proveedores de los Estados Unidos que te mandan un correo electrónico y te dicen no le puedo despachar porque es Venezuela. Y uno tiene que desgastarse dando 1000 explicaciones, de decir que ni la empresa nuestra ni nosotros en lo personal estamos sancionados, pero ellos dicen son políticas de la empresa. O sea, te etiquetan simplemente por el nombre de Venezuela. Y por supuesto, en ese caso, te tienes que poner a buscar otro proveedor que probablemente te vende más costoso y con todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, según le entendí, tanto Asdrúbal como Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía, a quien también tuvimos la semana pasada,
esto abre como un nuevo lapso, hay una nueva fecha en la que podría venir a lo mejor la licencia 44B, pero ¿qué escenarios contempla? Es decir, conocido el contenido de la 44A, ¿qué otros escenarios están planteados para los próximos meses? No, bueno, realmente como está esa otra fecha, hay que esperar y evidentemente eso tiene también que ver mucho con nuestro comportamiento desde el punto de vista político. Claro. Y es muy importante, digamos, que todas las personas que tienen esa responsabilidad consideren lo clave que es que nosotros transitemos nuevamente el camino de la flexibilización de las sanciones, que lo tengamos en cuenta, que ese factor económico va a pesar si no logramos esa flexibilización, va a pesar muchísimo en lo que es esa eventual recuperación que todos estamos esperando. Tiziana Polecel es nuestra invitada, es la segunda vicepresidenta de Fede Cámara. Tiziana, ¿ven posible que se retomen las negociaciones? La pregunta sería antes o después de la presidencial, porque no es lo mismo retomarlas ahora que luego de esa elección, independientemente del resultado. ¿Hay interés siquiera, lo ven, en recuperar los acuerdos de Barbados? Bueno, es lo que nosotros hacemos ese llamado. Nosotros no nos corresponde de manera directa esa participación, pero como órganos de presión que somos, nos corresponde señalar la importancia de que todos los conflictos se resuelvan con el diálogo, de manera pacífica, buscando el entendimiento, buscando puntos de convergencia. Sabemos que hay muchas diferencias entre las partes, pero yo creo que lo esencial es buscar un punto de convergencia. Y el punto de convergencia es la recuperación del país. Si todos apuntamos hacia eso, muy probablemente lo logremos, porque el escenario que nosotros tenemos en este momento, yo tengo la responsabilidad de coordinar en Fede Cámaras la Comisión de Desarrollo Regional. La situación de las regiones es verdaderamente preocupante en este momento, porque el año no tiene la recuperación que probablemente se esperaba y los problemas de servicios públicos crecen. Tenemos, por supuesto, el tema de la energía eléctrica, que pareciera ser un factor común en todas las regiones del país, donde aumentan el número de suspensiones del servicio y aumenta la duración de cada servicio. Entonces, estados muy críticos en ese sentido son Carabobo, Mérida, y le sigue de alguna forma también el Zulia. Sí. Ahí hay una gran preocupación en este sentido, porque esto realmente ralentiza todo, la energía eléctrica ralentiza todo, y la solución no es lo que han planteado algunos gobernadores, que es obligar al autoabastecimiento, porque las plantas necesitan gasolina, y eso también es un problema. Entonces, el autoabastecimiento tampoco resulta una solución. La energía solar, la energía a través de paneles solares, es una inversión costosísima, que sin crédito es imposible que algunas empresas lo acometan. Cada solución tiene otro pero, ¿no? Exactamente, porque el crédito sigue en las mismas condiciones que estaba el año pasado. Claro. Tiziana Polecel, nuestra invitada. Tiziana, se acerca o nos acercamos al 1 de mayo. Algunos anticipan algún tipo de anuncio. ¿Ustedes de qué se podría tratar? ¿Cuál creen que puede hacer? Bueno, en realidad recordemos que la presencia nuestra en la mesa de diálogo y en las reuniones que llevamos adelante con sindicatos y gobierno, a nosotros lo que nos corresponde es dar los elementos para ese aumento, lo que es la fijación del salario mínimo. En realidad, tal como lo hemos señalado, la empresa privada está por encima de lo que son los sueldos, salarios, comparativamente con el sector público. Por lo tanto, muy probablemente esa medida que se tome sea una medida que la celebraremos en la medida que eso conlleve un aumento en el consumo, que creo que es tan importante, tan fundamental. Pero no olvidemos que nosotros hemos venido con grandes sacrificios haciendo ajustes en la empresa privada, ¿no? De hecho, hoy leíamos en Descifrado, y me permito retomar esa información, que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la remuneración promedio mensual al cierre del primer trimestre de 2024 fue de $225 con respecto a los 141 del año pasado, el mismo periodo. Es una mejora de 59%, pero además
lo desagregan. Y entonces, por ejemplo, un obrero está en $205 de salario, profesionales y técnicos 332, gerentes 485, que decía esta nota del observatorio, serían los únicos que tendrían la posibilidad de comprar la canasta alimentaria ubicada en 379. ¿Alguna de estas cifras siquiera podría acercarse a lo que puede hacer ese anuncio? ¿Está en la capacidad el país el problema es el sector público. Definitivamente, pues hay un problema real que tiene el sector público para poder acercarse a esas cifras. La cifra que tiene la encuesta particular que hace Fede Cámara es bastante similar a las cifras que acabas de mencionar. Y por supuesto, es el gobierno quien quizás tiene el mayor peso en la decisión de este aumento, porque las repercusiones que hay una vez que aumenta son bastante altas y bastante preocupantes. Nosotros siempre hemos señalado que lo fundamental quizás no es tanto hablar del aumento del salario, sino hay que hablar del aumento de la productividad. En la medida en que nos permitan a las empresas crecer, en la medida que nos permitan a las empresas tener acceso a crédito, dinamizar nuevamente la economía y, por supuesto, no castigarnos como nos están castigando en este momento con el tema de impuestos, que es verdaderamente preocupante, mucho más con el anuncio que hizo el alto gobierno la semana pasada, en el sentido de que pretenden duplicar los impuestos. Nosotros creemos que esa duplicación de impuestos, si viene por la vía, por ejemplo, de aumentar la base tributaria, de empadronar a todos aquellos que no están pagando impuestos en este momento, de cobrar los impuestos que no se están cobrando, lo celebramos. Pero no una duplicación a los que ya venimos pagando impuestos, porque en la medida que tú castigas el egreso de esa forma, pues no permites tampoco mejorar los sueldos. O sea, todo está encadenado, por eso hago mención a esto, porque si bien algunos sectores de la economía reportan cierta mejoría en relación al año pasado, como puede ser turismo, como puede ser alimentos, como puede ser medicamentos, el resto de los sectores no está reportando mejoría. Y entonces eso, pues, por supuesto, impide muchas veces que ese trabajador tenga y vea ese futuro, vea esas posibilidades de mejora, tanto en lo que hace, en sus cargos, en sus puestos, porque el trabajador, la mayoría, pues, aspira a escalar dentro de las empresas, a subir y, por supuesto, a mejorar sus ingresos, ¿no? Siendo, Tiziana, que no reportan mejoría, uno se pregunta, ¿cuándo va a arrancar 2024? Desde el punto de vista económico, porque antes, no, el país arranca en enero, finales de enero. No, es que es en febrero, no, es que es después de Carnaval. Sí. Bueno, será después de Semana Santa. Bueno, ya pasó Semana Santa, sí. Estamos en abril, pero entonces ahora tenemos un horizonte que es el 28 de julio. O sea, es que ni siquiera comienzo, finales, ¿cuándo? Sí, esa es la sensación que hay cuando recorremos el país de gran preocupación, porque justamente nunca se había tardado tanto el arranque, como se menciona, porque realmente no vemos, y insisto, Caracas es una cosa y las regiones es otra. En las regiones este peso de no ver el país arrancando es bastante más importante. Y vemos, lamentablemente, en algunos sectores, tal como lo ha dicho el presidente de la Cámara de Restaurantes, pues eso es un sector que está enfrentando problemas claves, ¿no? Problemas importantes. Y no podemos dejar de mencionar el sector de la construcción, que sin crédito es imposible. No olvidemos que en un país ese es el sector que genera más empleo. Claro. Ese es el sector que además mueve por lo menos el 50% del sector comercial del país. Y entonces, si el sector de la construcción no muestra mejoría, pues ahí estamos frente a un problema real, ¿no? Siendo, Tiziana, ya para terminar, que la política está estrechamente vinculada a la economía, más parece en un país como Venezuela, ¿cómo perciben que la plataforma unitaria ya tenga un candidato unitario? Bueno, son pasos que yo creo que la ciudadanía estaba esperando, creo que eran importantes que ocurrieran esos acuerdos, y esos acuerdos ocurren justamente en una mesa de diálogo donde se buscaron esos puntos de convergencia de un sector del país y esas cosas, bueno, de alguna forma se celebran porque es la búsqueda de puntos de convergencia a pesar de tener profundas diferencias cada uno de los integrantes. Me permito abrir un paréntesis en esta conversación porque ya lo tocamos en los titulares y una información de esta naturaleza era de esperarse que se compartiera el día de hoy.
Es un comunicado de Sudeban. Sudeban garantiza la operatividad de Bancamiga. Dice, y voy a leer el texto completo, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, en cumplimiento de su misión como organismo responsable de regular el sistema financiero nacional, informa a la comunidad nacional y en especial a los usuarios, clientes y trabajadores de Bancamiga, Banco Universal, que las operaciones de esa institución financiera se desarrollan con absoluta normalidad dentro del marco jurídico y de las normas que rigen el funcionamiento del sistema financiero nacional. Como es de conocimiento público, en las últimas horas el Ministerio Público, en el curso de investigaciones que adelanta por el caso PDVSA Cripto, ha dictado órdenes de detención contra personeros de Bancamiga, Banco Universal, por su participación en esta grave trama de corrupción. En ese sentido, la superintendencia se encuentra realizando un proceso de acompañamiento y seguimiento a dicha institución a fin de garantizar su normal funcionamiento, así como los depósitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de los trabajadores. Sudeban ratifica la completa normalidad en el funcionamiento de los bancos e instituciones financieras del país. Era de esperarse un comunicado. Así es, ese es el rol de Sudeban, exactamente. Tiziana, pues agradecidos por esta visita. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Tiziana Policial, como saben, es segunda vicepresidenta de Fede Cámaras. Permítanme compartir algunos mensajes publicitarios. Vamos a identificar. Al regreso estaremos conversando con el periodista y político